El día de hoy, estimada profesora y compañeros, les plantearé esta pregunta. ¿Se debería juzgar a los adolescentes involucrados en homicidios como adultos dentro de los patrones de la ley peruana? Antes de iniciar, me gustaría preguntarles si en estos últimos años te han dado cuenta que en la televisión están pasando casos como homicidios o asesinatos. Su respuesta es un sí. Felicitaciones, están muy al día. Y si es un no, bueno, el día de hoy les voy a comentar un poco más sobre este caso que aqueja mucho a la sociedad peruana. Para ponernos un poco en orden, vamos a iniciar por la introducción, luego la postura contraria, le seguirá la postura a favor, luego es explicar un poco sobre las medidas punitivas, después algunos casos en Estados Unidos y Paraguay, y ya para cerrar este tema, la conclusión. Por último, la bibliografía. Para iniciar con mi introducción, quiero mencionarles que a principios de 2011 se realizó un estudio estadístico que podemos ver en la diapositiva sobre casos de homicidio juvenil en el Perú y arrojó como resultado que 10 homicidios por cada 100.000 son realizados por el sector más preocupante, adolescentes entre 15 a 18 años. Ante esta problemática, algunos consideran que sí se debería juzgar a adolescentes como adultos, puesto que no violan los derechos del menor y son adecuados para su edad. En cambio, otros consideran, incluyéndome, que no se debería juzgar al adolescente como adulto, puesto que violan los derechos del menor e incluso no son adecuados para su edad. Asimismo, crear este tipo de juzgamiento solo evita la reincidencia de homicidas, más no un método que previene el delito. Desde una postura contraria a la nuestra, juzgar a adolescentes como adultos no viola los derechos del menor, puesto que en el artículo 9 del Código del Niño y Adolescente señala que todas las medidas adoptadas por los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, respetan los derechos del menor y el interés superior. Asimismo, en el artículo 2 del mismo Código, se establece a estos como sujetos de derecho con libertades y protección específica. Desde otro punto de vista, Mario Moretti, abogado penalista, declaró a través del diario Perú 21 que uno de los casos más alarmantes, como el de Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, o también conocido como Gringallo, tuvo que ser sancionado con la misma ley penal adulta. Y estoy totalmente de acuerdo, puesto que el adolescente, el ex adolescente, inició su vida delictiva desde los 15 años y era consciente de todos los actos cometidos. Sin embargo, los argumentos en contraposición son refutables. En primer lugar, tal como menciona Hernández, en una gran cantidad de procesos se incumplen las normas reguladoras, como la garantía procesal penal del Código del Niño y el Adolescente. Ese incumplimiento se puede ver en un estudio de 64 expedientes judiciales. En 6 de ellos no se encontraron el documento de identidad del adolescente, puesto que se consignó como fecha de nacimiento el día y el año por el cual es acusado, y así considerándolo mayor de edad sin tener evidencia empírica, como sería las partidas de nacimiento o la ficha de matrícula escolar. En segundo lugar, en el artículo 20, numeral 2 del Código Penal peruano, se reconoce como incapaz relativo a los mayores de 16 y menores de 18 años, aquellos que no cuentan con la capacidad de comprender el supuesto de hecho en sanción. Por consiguiente, al acusar a un adolescente por homicidio, no sería de acuerdo a su edad por la incapacidad relativa que conforme a ley debería ser respetada. Incluso, estudios científicos realizados por Robert E. Schwartz, director y cofundador del Centro de Ley Juvenil de Filadelfia, mencionan que la zona cerebral responsable de responder a sucesos intuitivos, la amígdala, se desarrolla a temprana edad, mientras que la otra zona cerebral, que considero yo la más importante, controla el razonamiento humano, que sería la córtex prefrontal, no alcanza el desarrollo máximo hasta llegar a la edad adulta. Por otro lado, podemos afirmar que la penalización a menores de edad como adultos es una medida punitiva que solo evita la reincidencia en homicidas, más no un método que previene el delito. A lo que me refiero con prevención del delito es a iniciar con el reforzamiento de instituciones que cumplen el rol formativo, que serían las familias y los colegios. Y gracias al Ministerio Público sabemos que existen este tipo de campañas que ayudan al reforzamiento. Una de ellas es Jóvenes Líderes hacia un futuro mejor, y la otra, Padres construyendo hijos de éxito. En la primera, más que todo, se habla sobre la importancia de la educación mediante charlas motivacionales, y en la otra se apoya con herramientas para reforzar el vínculo familiar. En cambio, si no se trabaja de manera adecuada la prevención del delito, se usarán medidas punitivas como respuesta a la ineficiencia de las instituciones formativas y por ende la aplicación de medidas artificiales, como sería el incremento de sanción penal, figuras penales para proteger bienes jurídicos, o el aumento de autoridades como jueces o fiscales no aptos ni mucho menos capacitados. De igual modo, juzgar a adolescentes como adultos crea problemas psicosociales, como sería la rebeldía, el estrés, la ansiedad, entre otros. En segundo lugar, diversos estudios pueden comprobar que el aumento de condiciones penitenciarias no es el medio para prevenir el conflicto.
En el caso de Estados Unidos, específicamente en el estado de Washington, el Consejo Nacional de Investigación realizó una serie de informes sistemáticos y trajo como resultado que los adolescentes sufren mucho más por la victimización, insuficiencia de educación, posibles enfrentamientos entre adultos y adolescentes y el aislamiento solitario. De igual modo, un caso muy alarmante en Paraguay es el de Raúl Portillo, ex interno que con tan solo 16 años fue juzgado como adulto por homicidio. Él manifiesta que fue abusado físicamente por los policías, además no contaba con buenos aspectos sanitarios, ni mucho menos un cuerpo médico especializado. Y en el sector de la educación, Portillo no pudo terminar su último año de secundaria y por consecuencia no aprendió ningún oficio y solo pasaba su rato robando, ingiriendo drogas o fumando cigarro. Por último, dentro del contexto peruano, Barletta alude que algunas personas podrán considerar que 6 años no son nada, pero es a partir del desconocimiento de la adolescencia como como una de las principales etapas de desarrollo humano. En otras palabras, si entendemos la verdadera realidad de cada adolescente que incurre a algún método delictivo, se podrá comprender lo difícil que es la reinserción dentro de la sociedad y así no incurrir a medidas punitivas que fracasan como sistema rehabilitatorio. En síntesis, no se debería juzgar a adolescentes como adultos en casos de homicidio. Por un lado, porque viola los derechos del menor, y por el otro, porque no cuenta con la capacidad cognitiva para entender el supuesto derecho en sanción. Asimismo, para erradicar ese problema se tiene que iniciar por campañas preventivas para el sector formativo, el cual sería los colegios y la familia. Por todos los temas expuestos, ratifico mi postura en contra de la penalización como adultos a menores de edad en casos de homicidio. A manera de reflexión, me gustaría mencionar que si se logra humanizar la atención que necesita el sector social más preocupante, los menores de edad, se podrá realizar un trabajo preventivo que tenga como resultado una disminución de casos de homicidio a largo plazo. Para concluir, estas son las fuentes que utilicé. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.